A continuación tenemos una presentación del médico Alfonso Silva Santisteban. Hola, se colgado un ratito. Bueno, buenos días. Vamos a cambiar un poquito de tema de lo que ha venido antes. Bueno, mi nombre es Alfonso Silva Santisteban, yo soy investigador de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano, ¿no? Y básicamente lo que nosotros trabajamos son temas de prevención de VIH con las poblaciones más afectadas, que básicamente es la población de hombres gays, bisexuales y de personas trans, mujeres trans, ¿no? Travesti, transexual. Entonces, un poco vamos a mostrar lo que hemos venido haciendo y cuál es el estado de la prevención del VIH en estas poblaciones. Entonces, bueno, no sé si la gente está familiarizada, pero en todo caso, ¿qué cosa quiere decir HSH? HSH es hombres que tienen sexo con hombres y es una definición epidemiológica, o sea, no es una identidad, sino es para agrupar determinada práctica, que es la práctica de mayor riesgo para la transmisión del VIH. Entonces se refiere a los hombres que tienen sexo con hombres y abarca la población gay, bisexual o población identificada como heterosexual, pero que tiene casualmente sexo con otros hombres. Y cuando hablamos de trans, hablamos de un término que agrupa personas con identidades de género que se contraponen al sexo biológico de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una persona que nace con genitales masculinos, ¿no? pero que tiene una identidad femenina o viceversa. Y en este caso estamos hablando principalmente de personas que nacieron con un sexo biológico masculino y que tienen una identidad femenina, ¿no? Entonces ahí hablamos de trans, travesti, transexual. Mujeres trans es el término que se usa desde salud pública. Entonces, un poco adaptando para datos de epidemiología, en la población general, o sea, en la población global, digamos, total, la tasa de VIH es más o menos 0.24%, más o menos, ¿ya? Y esto se mide en gestantes, la última medición es de hace como 8 años, pero es la tasa que se usa. Sin embargo, en la población HSH, digamos, bueno, a veces se combinan, es de 12%, y en la población de mujeres, o sea, de trans mujeres, específicamente es una cifra de 30%. ¿Ya? Entonces estamos hablando de casi 100 veces más la tasa de infección que la población general. Por eso es que cuando hablamos de la epidemia de VIH hablamos de epidemias concentradas. O sea, la mayoría de los casos están en determinadas poblaciones. Y en el caso de Latinoamérica principalmente es la población gay, bisexual y la población trans. En algunos países de Centroamérica también es la población de mujeres trabajadoras sexuales, ¿ya? Mujeres que se dedican a la prostitución. Por otro lado, cuando hablamos del número, ¿qué población? Yo voy a hablar, principalmente me voy a enfocar a lo que es población trans, población de mujeres trans, ¿ya? Población travesti y transexual. Cuando en el año 2010, con el grupo de la unidad se hizo una estimación, la estimación es una estimación donde tú le preguntas a un montón de personas de población general, le haces preguntas conocidas, ¿ya? ¿Cuántas personas que se llaman Carlos conoces? ¿Cuánta gente que es médico conoces? Preguntas que puedes constatar contra un padrón,
y luego le haces preguntas que tú quieres averiguar, cuántas personas travestis conoces, cuántas. Entonces, habiendo encuestado a varias personas, puedes hacer varios cálculos y con ese factor estimas. O sea, tú dices, si la persona, ¿no? O sea, el factor de error es tanto, entonces ellos han dicho que en esta población conocían tantas personas, extrapolas y te sale un estimado. Ese método se llama Network Scale Up, y con ese método se estima alrededor de 22.500 mujeres trans viviendo en Lima, que probablemente es una sobreestimación, pero estamos hablando entre 10.000 y 15.000 personas que viven en una ciudad de 8 millones, tiene sentido también en la proporción. Entonces, estamos hablando de una población que no son pocas personas, ¿no? Con una tasa de 30% de VIH estaríamos hablando más o menos de 5.000 casos, más o menos, ¿no? Bueno, la población, para estimar a la población de hombres gays y bisexuales, lo que hace el Ministerio de Salud es, de todos los hombres mayores de 18 años, más o menos usa el 3%. El 3% de los hombres mayores de 18 años tienen prácticas homosexuales, digamos, sexuales, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que hemos identificado nosotros es cuando en el año 2009 hicimos un estudio con personas viviendo con VIH, personas que ya estaban recibiendo, ya estaban, digamos, dentro del programa, ¿no? O dentro del programa o ya recibiendo medicamentos, y tratamos de evaluar qué factores estaban asociados a un menor acceso. O sea, hicimos una encuesta, una serie de preguntas, y había un grupo de personas que, estando en el programa, teniendo la indicación de antirretrovirales, no había empezado, ¿no? Entonces, esta era la gente que tenía indicación de medicación, pero no estaba accediendo. Entonces quisimos saber si es que en ese grupo había una diferenciación especial. ¿Y qué encontramos? Que eran menores de 35 años y personas con identidad trans, ¿ya? Entonces, por otro lado, según un modelo que se hizo en el Perú en el año 2009, la población HCH trans aporta el 55% del total de nuevas infecciones. Entonces, ¿cuál es el dato acá? Más que fijarse que hay un 45% que estaría aportando nuevos casos, que habría que definir quién es esa población. Este modelo también tiene sus limitaciones, es saber que un grupo de personas, que estamos hablando de alrededor en el mayor de los casos, el 3% de la población está aportando el 55% de los casos nuevos. Entonces estamos hablando de una población, o sea, el mensaje que les quiero dar con estos primeros slides es una población que concentra la mayor carga de enfermedad, de una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Que son una población que tiene una tasa 100 veces mayor, que además hay datos que te dicen que tiene un menor acceso a los servicios de salud, ¿ya? Entonces eso es un poco para entender el contexto epidemiológico. Ahora, el razonamiento lógico. Perfecto. Por otro lado, no solo es VIH, sino también tienes cifras de herpes, de gonorrea, o sea, enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Entonces tenemos unas tasas bastante altas en esta población. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que esto ocurre? Y la respuesta más rápida, tal vez más intuitiva, pero intuitiva dentro del contexto en el que empezamos es, porque son promiscuos, porque se dedican a la prostitución, porque no se cuidan, ¿no? O sea, como que tirar la responsabilidad al individuo. Y es verdad, al final de cuentas, un acto sexual es un acto entre dos personas, y una persona puede elegir usar una protección o no, pero a veces no es tan simple, ¿no? Y no es tan simple, y es como cuando hablan o sea, conductas que son individuales, pero que tienen la influencia de un contexto, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene toda la información de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, un adolescente va a saber qué usar, que una persona de la misma edad que nunca recibió ninguna información. Los dos eligen cuidarse o no, pero uno tiene más información, depende de qué colegio estuvo, si en el colegio le daban o no le daban educación sexual, si en su casa le dieron. Entonces todos esos factores terminan influyendo. Entonces, igual en este caso, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, por ejemplo? Nosotros hemos hecho estudios con estos primeros datos que encontramos, que eran epidemiológicos, encontramos toda esta diferencia y dijimos, vamos a seguir explorando por qué. Porque además, entre mujeres trans y hombres gays había una similaridad de prácticas sexuales, una similaridad de los factores de riesgos individuales, pero la proporción era el doble en la población trans.
Entonces queríamos saber por qué, o sea, tiene que haber algo más. Si a nivel individual están más o menos iguales, ¿por qué la tasa es mayor? Entonces empezamos a ver temas ya un poquito más amplios, como por ejemplo la exclusión social. O sea, al estar excluido, accedes menos a educación, accedes menos a servicios de salud, o incluso habiendo accedido a educación tienes menores oportunidades de empleo. Entonces, cuando uno ve las cifras de la población, por ejemplo, ve que el nivel educativo puede ser más o menos similar al resto de la población, un 40 y tantos por ciento, 50% con educación secundaria, un 15% más con algún tipo de estudio superior, pero cuando ves opciones de empleo, el 60% se dedica al trabajo sexual y como el 28% más o menos a la peluquería. Y eso no es necesariamente por elección propia, porque no hay opciones de empleo. Porque nadie contrata a una trans, a una travesti, no la ves en un banco, no la ves como profesora, no. Entonces les termina quedando un par de trabajos para tener un ingreso económico, y uno de esos trabajos implica una actividad sexual frecuente. Y además, en el caso de mujeres trans, se da en la calle, está expuesta a la violencia de policía, de serenazgo. Al estar en la calle, tipo un clima como este, se asocia al consumo de drogas, pasta básica, cocaína para poder mantenerse en la calle. Entonces todos esos factores van sumando para que uno tenga más vulnerabilidad, para que al final tenga una mayor exposición, ¿ya? Entonces esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, bueno, esto es un esquema, está en inglés, pero es un esquema que trata de explicar el VIH como un resultado. O sea, no es la causa de los problemas, es el resultado de una serie de factores que vienen desde el nivel más amplio, o sea, más estructural, donde está la marginalización, la discriminación, la transfobia, hasta el nivel individual, ¿no? Entonces acá tienes, por ejemplo, un menor acceso a servicios. Los servicios no están preparados para atender a la población, hay discriminación, no saben cómo tratar, el trabajo sexual como la principal actividad económica, procesos de transformación del cuerpo que se dan a nivel paralelo, digamos, o sea, todo este tema de la silicona líquida, el uso de hormonas, no se da dentro de un sistema de salud, se da por afuera, ¿no? Se da a nivel empírico, en diferentes casas, en condiciones que no son muy apropiadas. Entonces se genera también una cultura que ya te marginó del sistema de salud. Cuando tú vas al centro, te tratan mal, entonces mejor ya no vas y lo haces por tu cuenta. Por otro lado, el uso de sustancias, de violencia, limitada información, y entonces esto aumenta las prácticas de riesgo, lo cual aumenta la vulnerabilidad al VIH. Entonces esa es un poco la lógica. Por otro lado, a nivel ya de la provisión de salud, ¿qué datos tenemos, no? Esto se llama la cascada del VIH, ¿ya? Y esto es un poco, este es tu universo, tu 100%, es todas las personas que tienen VIH. En este caso, todas las personas gay, bisexuales y trans que tienen VIH. Y luego tú, esas personas, tienes que saber que hay un grupo de todas las que tienen VIH. Lo siguiente es cuántos saben que tienen VIH. De las siguientes es cuántos de esos que saben han accedido a tratamiento, cuántos de esos han accedido a medicación, cuántos ya tienen un año y están cumpliendo con su medicación, y cuántos de esos ya tienen el objetivo del tratamiento, que es una supresión viral. O sea, que cuando te hacen un examen para ver si hay VIH, no lo detecta. Está, ¿no? Pero no lo detecta. Eso se llama supresión viral. Entonces, el ideal es que esto fuera una línea recta acá, ¿no? Y cada país tiene diferentes caídas, por eso se llama cascada. Y en Perú, estos son datos secundarios que hemos agrupado, pero miren la primera brecha, ¿no? Entonces, básicamente, del 100%, solo la cuarta parte conoce su diagnóstico. Ese es el estimado, más o menos. O sea, 3 de cada 4 personas infectadas no saben que tienen VIH. Si uno no sabe que tiene VIH, no accede al tratamiento y eventualmente no recibe la medicación que debería recibir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto es un poco lo que les decía también, ¿no? Hay una cultura paralela en los servicios de atención, que se da principalmente por prácticas empíricas, referencia de pares, automedicación por el uso de hormonas, y estas prácticas sumadas a los problemas en los establecimientos de salud resultan en la disminución del acceso a servicios. ¿Dónde se dan? O sea, estábamos diciendo que había un problema con las pruebas de VIH, ¿no? Un acceso limitado. ¿Quién da pruebas de VIH acá en Perú? A nivel público son los
centros de referencia de infección de transmisión sexual, los llamados CERICS, que son como, están en el primer nivel de atención, ¿ya? O 3 farmacias, pero cuestan, entonces la mayoría de gente que accedería a estos sitios. Y estamos viendo que hay una brecha ahí. Entonces, ¿qué pasa en estos sitios, ¿no? Por un lado tienes lo que les decía, o sea, la misma población tiene unas prácticas que están, que son paralelas al servicio, o sea, una cultura diferente, ¿no? La gente ya, por costumbre, digamos, accede poco, pero por otro lado, tienes un personal de salud que no está preparado para entender a la población, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, que es bien simple, pero bien claro, ¿no? Dice, hay muchas personas que están atendiendo, no saben cómo tratarnos. Por ejemplo, esos son resultados de unos grupos focales que hemos hecho el año pasado en diferentes partes de Lima, porque estábamos evaluando, queríamos saber qué necesidades tiene la población para un programa de salud específico, ¿verdad? Entonces, dicen, hay muchas personas que están atendiendo, no saben cómo tratarnos, en lugar de llamarnos por el nombre social, te dicen por el nombre legal, y no todas estamos contentas con eso. ¿Qué quiere decir? La persona tiene una identidad masculina, tiene un documento masculino, fue inscrita, ¿no? Juan, el apellido, pero cuando la persona tiene esta identidad femenina, entonces en algún momento de su vida decide asumir su identidad, el pelo largo, empiezan a hacer una transformación, toman hormonas, en algunos casos se operan, se ponen, entonces tiene una apariencia o una identidad femenina. Cuando van al centro de salud y además adoptan un nombre femenino, ¿no? Coco Marusix, por ejemplo, no sé, Namin Timoy, son los nombres, ¿no? Cuando van al centro de salud, muchas veces el personal de salud simplemente decide llamarlos por el nombre que está en el DNI. Y muchas veces lo hace abiertamente para molestar. Entonces, para una persona que ha tenido que pasar por un montón de procesos internos para asumir, ¿no? Muchas veces romper con la familia, poder hablar, para llevar burlas de vecinos, o sea, que cuando tú vas al centro de salud, donde se supone que te van a atender, lo primero que hay es burlarse o por ignorancia, a propósito, asumamos que la mayoría de casos son por ignorancia, pero lo primero que ocurre es una negación de toda esa chamba que tú has hecho. La mayoría de gente decide no volver. Además de que, como todo hospital, hay que esperar, hay que hacer un montón de cosas, pero de ese primer maltrato uno ya no vuelve. Y eso tiene lógica, ¿no? Si uno va a un sitio, no quisiste entrar a un sitio, no te dejaron entrar, te maltrataron, querías pagar, no te dejaron, te basurearon, ya no vuelves. Entonces, eso se da en los centros de salud. Y en la mayoría de los casos se da por ignorancia, porque el personal de salud no sabe qué cosa es una persona trans. A veces cree que está haciendo por molestar, que es escandaloso, ¿no? Entonces, que se ha maquillado así para salir de su casa para molestar. O sea, hay un desconocimiento. Por otro lado, dicen, ¿no? Prefieren atender a otras personas que a una travesti o te derivan a otro centro de salud. O sea, hay discriminación. Una llega temprano, te atienden al último. Llegas por otra enfermedad que no tiene nada que ver con VIH o una infección de transmisión sexual y te dicen, no, primero tu descarte. No les interesa si has llegado por una gripe o los bronquios u otra cosa. Eso también es un tipo de discriminación, te estigmatiza. ¿Ya? Entonces, esto sí lo hemos visto y está reportado. Y no solo está reportado acá en Perú, también en Latinoamérica y también en otros centros. Entonces, esto podría explicar también lo que estamos diciendo. ¿Por qué la gente, si las pruebas de VIH se dan en centros de salud y en estos centros de salud hay una discriminación y hay un maltrato, tiene lógica que la gente no está accediendo a las pruebas de VIH? ¿Ya? Alternativas, ¿no? Entonces, esto era un poco para poder mostrar el estado de la prevención. Tienes una población que tiene la principal carga de enfermedad, que concentra la mayoría de casos nuevos, que tiene una alta tasa de infección de otras enfermedades y que las estrategias de prevención que tiene el Ministerio desde hace más o menos 24 años, desde el año, no un poquito menos, desde hace 20 años más o menos, ya llegaron a un límite. Ya no están cumpliendo la función que tendrían que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ya eso es un poco lo que estamos tratando de ver ahora en la investigación. O sea, en la actualidad hay métodos eficaces para prevenir la profilaxis preexposición, el tratamiento como prevención. ¿Qué cosa es la profilaxis preexposición? Es una combinación de 2 medicamentos, de 2 antirretrovirales que la persona toma cuando no está infectada. Es como un por si acaso. Entonces, si una persona está en riesgo, la toma, y si la toma más o menos entre más de 4 o 5 veces por semana, por un periodo de alrededor de después de 3 semanas, y tú la sigues tomando sostenidamente, puedes llegar a tener una protección de hasta el 90%.
¿Ya? Entonces, ese método existe. Ahora, y también el otro es tratamiento como prevención. Me diagnostican VIH, las normas técnicas dicen que hay que hacerme una serie de evaluaciones y va a llegar a un punto donde yo lo voy a necesitar, cuando las defensas bajen, cuando el virus suba. Ahora lo que se está tratando de hacer es, te diagnostican VIH, te dan tratamiento. ¿Por qué? Porque al dar tratamiento, tú le disminuyes la cantidad de virus que tiene esa persona. Y al tener menos virus, transmite menos. Entonces, por un lado ya estás cubriendo a la persona, pero por otro lado le estás bajando la posibilidad de que lo transmita a otras personas. Eso se llama tratamiento como prevención. Y esto es lo que les estaba mencionando, por ejemplo, el tratamiento como prevención. En un estudio con parejas heterosexuales en África mostró una eficacia del 96%. ¿Ya? 96% de protección. El PrEP, que es el que les decía, la eficacia total fue de 44%. Sin embargo, en este estudio, muchísima gente que estaba en el brazo, o sea, era tipo lo que mencionaron en la presentación anterior, estos ensayos ciegos, ¿no? Que a uno le da placebo y al otro le hace el medicamento. En los que estaban en el medicamento se les hacía pruebas de sangre, a todos se les hacía, pero para ver si realmente, yo digo, lo he tomado, pero luego lo medían en sangre. Entonces, muchísima gente que estaba en ese brazo no lo estaba tomando. Entonces, cuando luego identificaban los grupos, los datos lo que dan a entender es que la protección puede ser mucho mayor si la gente lo toma bien. Como les decía, más o menos por encima de 4 o 5 veces por semana ya hay una protección mucho más alta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Tú tienes ese tipo de intervenciones, pero que es un poco lo mismo que yo les decía. Bueno, pues que todo el mundo se haga la prueba. La prueba es gratis en los centros de salud. El costo es mínimo, pero igual la gente no va. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, ya hay esta pastilla, hay que dársela a todo el mundo. ¿Cómo se la das? Si la pones en el centro de salud, la gente no está llegando al centro de salud, ¿no? Si la pones en farmacia, entonces no es tan simple a veces, o como cuando la gente dice usen condón, ¿no? Bueno, es fácil decirlo, pero a la hora de la hora no todo el mundo lo usa así religiosamente y entonces no. Entonces hay cosas que no son tan simples de trasladar del estudio, de la teoría, al mundo real, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es un enfoque de lo que se llama prevención combinada. O sea, hagamos eso, pero metamos algo más, algo que la población necesite, que la población quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en esos grupos focales que estábamos, que mostré esas citas, era un poco saber, lo primero, ¿qué piensa la población de estas intervenciones, de esta pastilla que se llama PrEP, del tratamiento como prevención? Lo primero que encontramos es que en general no tienen ni idea que existe. O sea, no saben que existen, la mayoría de gente no sabe que existe eso, que por ahí se escucharon que se hizo un estudio, porque parte del estudio se hizo acá en Perú. No tienen, incluso ya la población más joven, ya ni siquiera le llegan los mensajes de prevención. O sea, ya no saben ni cosas más o menos básicas de VIH, porque se han ido perdiendo, la estrategia de promotores se ha ido perdiendo. Por otro lado, ¿qué es lo que más le interesa a la población? Terapia hormonal, a que las asesoren cómo tomar las hormonas femeninas, ¿no? Cómo poder hacer eso de manera más formal, si quieres, y no ir a la farmacia y comprar por tu cuenta. Usualmente lo que hacen es se dan dosis más altas y luego vienen algunos efectos secundarios. Por otro lado, soporte de salud mental, porque es una población que en día a día tiene bastantes problemas, entonces quisiera tener esos espacios para poder manejar algunos de estos problemas. Entonces, la prioridad de la población está en otro lado, no está en el VIH. Por otro lado, ¿cuáles son las principales barreras a salud? Una desconfianza del sistema de salud y las experiencias de discriminación. ¿Cuál es la lógica? Si nosotros queremos disminuir la infección de VIH en esta población y esta población está mirando a otro lado, bueno, entonces tratemos de integrarnos, o tratemos de darle lo que están pidiendo y ahí meter el tema de prevención de VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos hemos encontrado que tendrían que tener un programa de salud o una estrategia de prevención de VIH en la población, para la población de mujeres trans? Lo primero, entrenar al personal de salud en temas específicos de identidad y salud trans. Entonces, enseñarle, médicos, enfermeras, todas las personas que están en el centro de salud, que sepan qué significa ser trans, qué cosa es ser travesti, por qué cosas pasa a una persona así, para que a la hora de tratar haya mayor entendimiento. Segundo, incorporar a la población como personal de salud comunitario.
O sea, que la misma población esté ahí apoyando, recibiendo a la gente, saliendo de pronto a las casas de las personas a buscar las que dejaron de venir. Proveer terapia hormonal en los CEITS, que son los centros de infección de transmisión sexual. Esto, por ejemplo, luego tenemos diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual rectales como un estándar. Pues eso no se hace acá como estándar, pero habría que hacerlo. Aproximación comunitaria de la prueba de VIH, ¿qué quiere decir? Sacar la prueba del centro de salud, poder darla en casas, ahora hay pruebas rápidas que se hacen o en saliva o con una gota de sangre. No tienes que ser un tecnólogo médico para poder aplicar esas pruebas. Entonces, Vía Libre hace poco hizo un estudio que era una van, que la llevaban a diferentes puntos en la noche, entonces muchísima gente accedió, mucha gente que nunca antes había hecho la prueba. Se puede hacer en casa, se puede hacer en peluquería, se pueden hacer en diferentes espacios, ¿sabes? En vez de llevar que la gente esperar pasivamente, vas activamente a buscar a la población en riesgo y le ofreces la prueba. Campañas de información sobre la prevención existente, intervenciones en grupos pequeños para tratar temas de identidad. O sea, esto es un poco trabajar con la misma población, darles más información, enseñarles, y entonces ese es un poco lo que estábamos viendo. Ahora, falta... no importa. Me falta esto que les decía de terapia hormonal. Tenía una lámina en otra presentación, pero que no es el archivo que está. La clínica La Condesa en México, que es la clínica más grande de VIH en población HCH y trans en el DF, empezó a hacer terapia hormonal como un servicio gratuito. Entonces, en un año captaron 900 mujeres trans. De ese grupo que está recibiendo terapia hormonal, las que están en prevención en tratamiento de VIH hay una retención de 90%, las que no se habían hecho la prueba. O sea, básicamente, si la población ya llegó y va porque le interesa, y además tú le estás dando un servicio que le es útil, ya va a confiar, pues. Entonces tú dices, oye, ¿por qué no te haces una prueba? ¿Has escuchado hablar de esto? ¿No? Entonces ya le puedes ofrecer otros servicios, ¿no? Entonces el enfoque es un poco también con todos estos rollos de calidad, de provisión. Tú estás dando un servicio y a lo que a nosotros nos interesa es llegar a la gente y poder disminuir la infección en esa población. Entonces hay que tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Por otro lado, ¿qué brechas en investigación hay? Hay un montón de vacíos de información. Todavía nos falta entender varias cosas, ¿no? Y ahí, ¿qué tenemos? Investigación sobre riesgos, prácticas, prevalencia de VIH en las parejas, ¿no? O sea, ¿quiénes son? En el caso de mujeres trans, por ejemplo, entre ellas prácticamente no tienen relaciones sexuales. Tienen relaciones sexuales con hombres, ¿no? Entonces, y no hay uso de drogas endovenosas. Entonces la transmisión del VIH es netamente sexual, ¿ya? Todavía no sabemos quién es este grupo de hombres. Un poco la hipótesis, la idea es que es un grupo pequeño, o sea, que es un grupo pequeño que tiene relaciones sexuales con diferentes parejas, ¿no? Y entonces, si tú tienes relaciones sexuales con un grupo de población que tiene una tasa de 30%, estás teniendo una exposición continua. Y si tú luego tienes relaciones con varias personas de esa población, eres una especie de vector. O sea, se forma una red sexual densa donde ahí se está transmitiendo y no llega a pasar al resto de la población porque esos hombres probablemente no tengan relaciones con tantas mujeres. Entonces, todavía no sabemos quiénes son. Entonces, bueno, estamos escribiendo una propuesta para poder hacer un estudio con esta población. Luego, el tema con adolescentes. La población adolescente ha quedado un poquito de lado. Hay problemas. La misma ley, por ejemplo, no permite a veces hacer investigación con personas menores de 18 años. Hay problemas de acceso a los programas de educación sexual y también problemas en las escuelas para dar información. Entonces, cuando ya evaluamos a gente de 18, 19 años, es lo que estábamos diciendo. O sea, son personas que tienen menos información. Cada vez tienen menos información, porque cada vez se está dando menos información a la gente más joven. Investigación operativa, estrategia de prevención. Operativa quiere decir ya en el mundo real, en el sistema de salud. Una cosa es evaluar lo que les decía, esta pastilla, en una cosa controlada, con placebo, midiendo, y otra cosa es, la ponemos en el centro de salud, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ese tipo de investigación necesitamos. Prevención con positivos quiere decir las personas que ya están infectadas, que tengan una modificación de hábitos, más información. Y lo segundo es separar esto que les decía, HCH y trans por un montón de tiempo, incluso acá en Perú, oficialmente todavía
cuando se hacen los estudios o cuando se busca la información, se mezcla la población. Y la población son poblaciones distintas, con características distintas y con vulnerabilidades distintas. Entonces, básicamente eso es, y como conclusiones, el epidemia del Perú se concentra en la población HSH y mujeres trans, se asienta en la exclusión y la discriminación. Es necesario conocer los factores que determinan la vulnerabilidad e incrementan el riesgo, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Y estos también pueden variar geográficamente. ¿Ya? Hay cosas muy parecidas, pero por ejemplo no es lo mismo en Lima que en Ayacucho que en Iquitos. Lima suele ser la mayoría de trans a nivel no la mayoría, pero un buen número de trans a nivel de ciudades del interior terminan viniendo a Lima porque ganan más o escapan de sus familias. Entonces también hay un contexto de migración. En el centro de Lima, por ejemplo, muchas llegan al centro de Lima. Llegan al centro de Lima y ahí alquilan cuartos. Entonces, en ese contexto hay una vulnerabilidad distinta que una población que vive en su barrio cerca a su familia, por ejemplo. Entonces, está un poco más protegida porque tiene un entorno más cercano. En cambio, las que llegan al centro y están alquilando cuartos, se están moviendo cada semana, tienen al serenazgo molestando, es una población con una vulnerabilidad un poquito mayor. El abordaje de prevención debe ampliarse en el campo biomédico, incluir un enfoque de determinantes sociales, que es un poco lo que hemos estado hablando, y las estrategias de prevención. La idea es que sean multidisciplinares y involucren a la comunidad. O sea, no solo decir, ya, vamos a darle esta combinación de 2 medicamentos y ya, sino hay que meter también a la población, hay que meter trabajo social, hay que meter la parte de salud mental, trabajar con psicólogos, ¿no? O sea, el abordaje tiene que ser un poco más amplio porque el problema no es solo un problema biomédico, es un problema bastante más amplio como lo estábamos describiendo. Bueno, gracias. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Un segundo que haya preguntas al respecto. ¿Sí? Gracias. Tenía una pregunta sobre el marco legal con respecto, como están bien limitados a un trabajo que está estigmatizado, más o menos podría ser una tasa general sobre el marco legal, el trabajo sexual y la condición VIH de personas trans. Sí, lo primero, el marco legal es en Perú el trabajo sexual no es ilegal, ¿ya? O sea, no es ilegal, pero no está del todo regulado. Entonces, por ejemplo, a veces cuando tú ves la policía que pasa y agarra a hombres, mujeres, trans en la calle y se los lleva, muchas veces la lógica es, aplican hasta una norma de hace como 100 años que se llama vagancia, que si yo estoy parado en la calle podría venir el policía y decirme que haces parado ahí y llevarme, ¿ya? Aplican eso, entonces el problema es que en trans no hay la formalidad que puede haber a veces con mujeres de tener un burdel regulado o la población controlada. Entonces, y por otro lado, en el tema de identidad trans específica, acá no existe lo que se llama ley de identidad de género, ¿no? Que sí se ha dado en Argentina, se ha dado en Uruguay, se está dando en Estados Unidos, en algunos estados, que es que la persona podría cambiar su identidad en el DNI simplemente por un trámite, porque la persona lo desea. Acá para hacerlo hay que pasar por un juez, hay que demostrar varias cosas, o sea, el trámite todavía es bastante más complicado. Entonces, el marco legal va por ahí. En el tema de VIH, bueno, se supone que la protección es para el individuo, ¿no? Hay un tema de confidencialidad de la prueba, ¿no? Entonces, con cierta información, la persona cuando sabe que es VIH sabría qué puede hacer y qué no, ¿no? Pero por ahí más o menos. Sí. Yo trabajo en Caraballo y conozco una persona de 67 años, varón, que tiene relaciones con adolescentes y paga de los colegios secundarios. Se quedan a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, parece, ¿quién frena si tiene una enfermedad de transmisión sexual? Este señor. ¿Quién maneja el control? Porque a veces hay jóvenes que necesitan dinero o quieren comprarse algo y él les paga. Entonces, también es lo inverso, que la transmisión también la hacen ellos. Claro, eso entonces, es el problema es que acá se plantea como un favor, pero también como un daño. O sea, la diseminación también lo hacen ellos. ¿Quiénes serían? O sea, lo que hacen relaciones homosexuales. O sea, que hacen también la diseminación, a veces adrede.
Entonces, ¿cómo se protege legalmente a los jóvenes? Ya, es una buena pregunta. Lo primero es, el trabajo sexual no existe en menores. En menores se llama explotación. O sea, yo a una persona mayor de 18 le puedo decir te pago por tener relaciones sexuales. La persona puede estar en posibilidad de decir sí o no. Sabemos que cuando hay un contexto de pobreza, que a veces eso no es tan balanceado, ¿no? O sea, la persona te puede decir ya porque no le queda otra. En menores no existe la posibilidad legalmente, eso se llama explotación. Entonces habría que ver si es un caso de explotación, si está aprovechándose de menores, eso tiene una penalización con cárcel. Pero en el caso de personas mayores, donde hay un consentimiento, lo que estábamos diciendo, la ley no lo califica como ilegal, y lo siguiente sería, yo soy de la perspectiva de que las personas pueden hacer con su cuerpo y su sexualidad lo que quieran, pero que existen mensajes de prevención, y existen las relaciones sexuales protegidas y las relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que está demostrado, por ejemplo, que en adolescentes, a mayor información sobre educación sexual, más tarde empiezan las relaciones sexuales. Sin embargo, acá en el Perú, la educación sexual está casi prohibida en los colegios. Está demostrado que a mayor acceso a servicios de anticoncepción, disminuyen las tasas de embarazos adolescentes. Sin embargo, en Perú, para ir a un programa de anticoncepción tienes que tener más de 18. Si tienes dos chicos de 17 que son novios, tendrían que ir con el papá de uno de ellos para recibir condones, por ejemplo. Y eso nunca va a pasar. Entonces, yo creo que la lógica es sacar este tema del oscurantismo, plantearlo como un tema natural y exponer a la gente a la mayor cantidad de información. Mientras más informado está uno, más se protege y actúa según su propia racionalidad y según su propia madurez. Que hayan personas que a veces han deliberadamente transmitido, hay casos, VIH, sí, por supuesto que sí, y están penalizados por la ley, pero no son la mayoría, no son la mayoría. El problema es que muchas veces hay muy poca información al respecto de estos temas y la población va a ciegas, ¿no? Entonces se necesita tener más claridad en estos temas. Sí. Felicitarle por su posición y como maestra preguntarle por qué ustedes que tienen ese conocimiento amplio sobre esta situación que se está comentando ahora, porque eso de mujeres trans y HSH, ¿no? Mucho no se veía en mis épocas cuando yo era más jovencita. Entonces yo pregunto por qué el centro de salud o ustedes que hacen las investigaciones con sus términos adecuados no van a las escuelas, en especial de la escuela de educación secundaria, a poder de repente dar información, porque a veces los maestros nos informamos, pero no utilizamos los términos, porque ya nosotros hemos hecho proyectos en las escuelas y en vez de disminuir, incrementamos, por ejemplo, el embarazo precoz, ¿no? Ya nos ha pasado. Entonces, yo digo, ¿cómo haríamos para que ustedes que son médicos, especialistas, utilicen el término adecuado y lo ven como una naturalidad? Y entonces, ¿cómo abordar para que en los pueblos como San Juan de Lurigancho, de la cual yo procedo, puedan ellos lograr de repente, como dice, mayor conocimiento y se evite pues esas cosas? Miren, nosotros estamos siempre abiertos y vamos y hablamos con quien sea y no tenemos mayor problema, pero es imposible que un grupo pequeño pueda cubrir todo lo que se necesita. La lógica sería que esto se haga desde el Ministerio de Educación. Y la verdad, lamentablemente, desde hace 10 años que empezaron los programas del Fondo Mundial, pues entró la cooperación fuerte para trabajar el tema de VIH, ahí es donde empezaron a dar los medicamentos gratis en los hospitales. Y un componente era un componente de educación sexual con adolescentes. Y esto hay que decirlo, da pena, pero hay que decirlo. En el Ministerio de Educación hay gente que no quiere que esos temas entren. Entonces, se armaron currículas de educación sexual, que consideran diversidad sexual, que consideran toda la información, pero el Ministerio lo frenó. Porque hay gente que no quiere que esta información se dé a menores. ¿Por qué? Porque conceptos religiosos, lo que tú quieras. ¿Ya? Eso es otro tema, ya no vamos a entrar en esa discusión. Pero lo que estamos diciendo es que esas medidas tienen consecuencias. Consecuencias de salud pública. Que son injustas para las personas que la tienen, pero que también son injustas para todos los que contribuimos a un sistema de salud pública, que debería ser más eficiente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Supongo que elegir bien congresistas, tratar de molestar para que estos cambios se vayan dando, ¿no? Pero ese es el problema. Lo ideal sería que los colegios públicos y privados tengan currículas claras de educación sexual. Lamentablemente no las tenemos, ¿no? Habría que preguntar al Ministerio de Educación por qué.
Bueno, agradecemos al doctor